Bueno, bienvenidos otra vez a este 10º Communication and Marketing Summit. Vamos a hablar con 3 referentes de la comunicación dentro de algunas de las empresas más importantes de la Argentina, podemos decir. Están conmigo, por suerte, Natalia Giraud, ¿podemos decir? Ok, Giraud, gerente de Asuntos Corporativos de Unilever. Está Juan Cerruti, por supuesto, que es gerente de Comunicaciones Corporativas, Asuntos Públicos y Estudios Económicos de Santander, Argentina. Y finalmente, Angie Stelzer, directora de Asuntos Corporativos, Legales y Públicos de Volkswagen Argentina. ¿Estamos bien? Bien. Perfecto. Este es el club de los apellidos difíciles, dijimos. Para empezar, me gustaría preguntarles a los 3, ¿cómo pasaron este último año? Porque seguramente fue difícil tratar de comunicar en un contexto de pandemia y tuvieron que readaptarse y rearmar alguna de sus estructuras. Nati, ¿me querés empezar a contar cómo lo hicieron en Unilever? Sí, claro. La verdad es que para nosotros, obviamente, como todos, fue desafiante la pandemia, pero Unilever ya tenía todo el tema del propósito incorporado hace más de 10 años. Entonces fue como un sacudón, como una revolución y salir a poner ese propósito en acción, ¿viste? Como empezar a articular con los públicos con los que nos relacionábamos, empezar a escuchar más, desde los colaboradores hasta los gobiernos y los distintos públicos con los que trabajamos, las comunidades, y llegar a ellos de otra manera, ¿no? Con en qué te puedo ayudar, cómo podemos trabajar mejor. Así que, sin duda, fue una revolución del propósito. Y Angie, ¿ustedes cómo lo vivieron, dentro de una automotriz? Bueno, fue también, creo que la palabra que tenemos para el 2020, casi todas las compañías, es desafiante. Fue, la verdad, una revolución para nosotros desde un punto de vista de que nosotros estamos en el medio de un proyecto, en el medio de una inversión muy grande, una de las mayores inversiones que teníamos en los últimos 10 años, con lo cual pasamos por distintas etapas. En un comienzo, ocuparnos de cuidar la salud de la gente, la salud de la familia de la gente, la comunidad, y posteriormente también enfocarnos en tratar de continuar con el negocio y con la inversión que teníamos y que teníamos que llevar a cabo y cumplir con plazos. Así que eso cambió todo un trabajo que veníamos haciendo a lo mejor desde un punto de vista comunicacional y aceleró todo lo que veníamos haciendo. Nosotros tenemos una empresa, una automotriz, con plantas, que tenía una estructura con mucho trabajo presencial, así que empezó la comunicación para trabajar en forma más digital, para comunicarnos con nuestros proveedores y con nuestros concesionarios en una forma mucho más digital. Estábamos muy acostumbrados a la presencialidad y con todos los gobiernos, como comentaba ella, con cada uno de los stakeholders, primero para empezar con la cuarentena, como se dio el 19 de marzo, y posteriormente para reanudar el negocio. Aparte, me imagino que en el caso de ustedes hay una diferenciación entre todo lo que tiene que ver como administrativo, oficina y también personal en planta. Lo mismo pasó en Unilever, lo sé. ¿Eso lo pudieron maridar, si se quiere, con éxito? Sí, creo que fue un trabajo muy fuerte con todo el tema de los protocolos de salud e higiene. Nos ayudó muchísimo el hecho de que primariamente las plantas de Europa y las plantas de China, de Volkswagen, habían tenido la experiencia de haber estado en cuarentena y haber reingresado a trabajar, y con eso, bueno, fuimos la primera planta automotriz en volver al trabajo y con un foco en 50%, un solo turno, hoy estamos trabajando en 2 y en 3 turnos en Córdoba, y en los administrativos hasta un 50%. Fue un desafío, ahora mira uno para atrás y dice qué increíble todo lo que se hizo en el año pasado, ¿no? Bien, no, a mí me interesa específicamente el caso de los bancos, Juan, porque ahí estamos hablando de un servicio que al principio no fue esencial, después sí fue esencial y que requirió una inversión muy importante para no tercerizar no es la palabra, sino llevar muchos de esos servicios a Internet, ¿no? Capaz muchos de esos proyectos ya estaban pensados, pero hubo que acelerarlos. Contame un poco cómo lo batallaron. Bueno, fue un cambio, la verdad, trascendental. Lo que nosotros veíamos que iba a pasar en 5 o 10 años, entendemos que pasó en 2 años. Y eso es un cambio del comportamiento de los clientes, es un cambio del tipo de servicio que tenemos que dar nosotros. Y volviendo a tu pregunta inicial, desde lo comunicacional fue un desafío enorme. Yo te cuento, por ejemplo, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ni bien ocurrió la pandemia, lo primero que me acuerdo que charlé con el CEO es: tenemos que generar un mini propósito nuevo, tenemos que generar un propósito dentro del propósito. Y decidimos que el propósito de Santander iba a ser parte de la solución.
en el medio de la pandemia. Es decir, no ser parte del problema, ser parte de la solución. Que todo lo que hagamos de ahí en más tenía que ser parte de la solución porque había mucha gente que lo estaba pasando mal, que estaba en una situación angustiante y que teníamos que contribuir. Y bueno, realmente te cuento, en 30 días entregamos 4.000 notebooks. Generamos conexiones de teletrabajo que teníamos habitualmente 800, pasamos a tener 8.000 simultáneas. Entregamos 4.500 sillas ergométricas en 40 días y obviamente generamos todo el servicio de conexión de Wi-Fi pago para todos nuestros colaboradores. Bien. En el medio de eso nos pasó que nuestros clientes que tradicionalmente iban a la sucursal empezaron a moverse con nosotros por los canales digitales. Hoy nos pasa que el 87% de nuestras transacciones y servicios son por canales digitales. Nosotros pensábamos que eso iba a ocurrir dentro de 5 años y nos ocurrió en 1 año y medio. Eso implica una transformación enorme y un proceso en el cual la comunicación para que todos los stakeholders entiendan esta transformación en el medio es súper desafiante porque este cambio, esta transformación, que es una transformación digital, pero también es una transformación cultural, lo tenemos que entender todos, lo tenemos que entender los colaboradores, lo tenemos que entender el gremio, lo tienen que entender los clientes, lo tiene que entender el gobierno. Nosotros no lo elegimos, está ahí y creo que la mejor manera es aceptarlo, abrazar ese cambio y ver cómo todos podemos empezar a convivir en esta nueva normalidad. Vuelvo al punto inicial, desde el punto de vista de la comunicación y de los asuntos públicos, yo y mi equipo personalmente lo vivimos con un mixed feeling, con sentimientos encontrados. Por un lado, con la angustia propia de la pandemia, pero por otro lado, con un proceso y un desafío profesional lindísimo. Claro, porque me imagino que para ustedes debe haber sido como un momento de ponerse la 10 y salir a la cancha, ¿no? Una de las preguntas que quería hacer es algo que mencionaste vos, Juan, y que me imagino que también debe haber afectado un poco las operaciones de Unilever y de Volkswagen. La transformación digital de la que hablaba Juan, por ejemplo, que se tuvo que dar capaz muy rápidamente en los últimos año y medio. ¿Cómo salieron a comunicarla internamente, externamente, sabiendo que a veces es algo muy intangible? Digo, en tu caso hablabas de las notebooks y hablabas de las sillas, está perfecto, pero digo, cuando hablamos de transformación digital, también hablamos de una cuestión cultural, ¿no? Que tiene que tener que ver con los stakeholders, con el público interno, con el público externo. A la hora de salir a comunicar esa transformación digital, Angie, ¿cómo lo estuvieron trabajando? Yo creo que fue muy importante el relacionamiento previo que teníamos ya con todos nuestros stakeholders, como decía Juan, con el sindicato, con los proveedores, con los concesionarios. Nosotros teníamos, la venta online era algo ínfimo, no existía casi previo a la pandemia. En ese momento tuvimos que trabajar muy fuerte con los concesionarios en forma digital para poner digamos, en on todas las páginas de internet y todo lo que era la digitalización y la venta online. Así triplicamos los leads, el conversion rate 100% más. Fue todo un trabajo de tratar de cambiar cómo veníamos haciendo el negocio, pero también entender un poco las necesidades que tenían del otro lado, ¿no? Que ellos... O sea, el cambio no nos afectaba solamente a nosotros, sino también a los que estaban del otro lado. Por el lado del gremio y por el lado del gobierno, ya sea municipal, provincial y nacional, para trabajar para poder volver a producir y volver a producir de una forma totalmente distinta. Si uno le saca una foto a lo que era la producción antes de la pandemia y ahora todo el protocolo generó en una planta en que producís un auto o una caja un cambio enorme. Y la comunicación con los empleados, la comunicación con los representantes de los trabajadores, la comunicación con los gobiernos cambió en base a tratar de explicar y que ellos entendieran y que nosotros entendiéramos cuáles eran las necesidades de ellos. Claro, porque hay un punto que comentás que me parece súper interesante, que es la relación también con lo que uno produce como planta y también la relación que tenían estrictamente con el Estado en un momento en el que capaz los protocolos fueron cambiando con el tiempo. No es lo mismo hoy que hace un año. ¿Cómo pasó en Unilever? Que bueno, digo, es una empresa de súper consumo masivo, en el cual me imagino que los empleados tuvieron que adaptarse también a un montón de cambios en un año y medio. Sí, a ver, nosotros
son 3.500 empleados en total, tenemos 6 fábricas, pero también están los empleados como yo, por ejemplo, que trabajamos de nuestras casas, tenemos los repositores en la calle también, que tuvieron un rol clave durante la pandemia, porque acordate, marzo 2020, todo el mundo acopiando y comprando. Entonces, la realidad es que el trabajo de comunicación y de asuntos públicos, te diría, articulado con cada uno de los municipios para ver cuáles eran esos protocolos, cómo había que adaptarlos. Cada municipio adaptó estos protocolos a sus posibilidades, entonces había que ir haciendo cambios. Nosotros también teníamos estándares muy rigurosos de nuestros propios protocolos. Lo que hicimos también fue ponerlo a disposición de las pymes a través de nuestro programa Unipyme, que es justamente capacitación a ellas. Sin duda fue desafiante, pero nos fuimos adaptando. Tuvimos la suerte también que al haber arrancado en otros países ya había un camino recorrido. Sí. Nosotros ya antes del aislamiento ya teníamos todo listo. Y volviendo al punto de la transformación digital, también Unilever tenía un camino recorrido ahí. Nosotros ya teníamos todos nuestra casa lista para trabajar Agile, porque ya lo veníamos haciendo, sobre todo los empleados de oficina. Entonces, ya estábamos como listos. La comunicación se enfocó en proteger, en que se cuiden, en cuidarlos, en que el suministro no falte, digamos, y en apoyar a las comunidades donde operamos, que fue como el gran boom de 2020 y de este año. Bien, buenísimo eso que decís que pudieron apoyarse mucho en lo que estaban haciendo desde Casa Matriz. Imagino que es algo que les pasó a todos en algún punto, que estamos hablando de todas empresas multinacionales. Juan, en concreto, sobre los protocolos, en tema bancario es recontra sensible, recontra crítico. Estamos hablando de la plata de las personas. ¿Cómo fue que se pudieron adaptar paso a paso en los distintos protocolos que se hicieron en el último año y las regulaciones del Banco Central que también fueron cambiando? Muchísimo, muchísimo, lo decís y realmente me acuerdo de tantas anécdotas. Regulaciones y protocolo, dos temas que cambian, modifican todo el tiempo, muchas horas a la noche tratando de modificarlos para el día siguiente. Lo bueno es que en Argentina tenemos una gimnasia al respecto y estamos preparados para lidiar contra el reloj. Tenemos equipos realmente muy bien preparados para trabajar en situaciones de cierta tensión o en situaciones de estrés. Lo fuimos haciendo, la verdad es que ahí lo pudimos articular muy bien con el gobierno, con las asociaciones de consumidores, con el gremio. Creo que la pandemia generó un clima en donde todos sabíamos que no había espacio para no ir a los puntos centrales y aplicar los protocolos que correspondían. Y si bien en algunos casos salió mejor y en otros salió peor, creo que a lo largo de los meses nos fuimos adaptando y nos fuimos dando cuenta de que los protocolos eran necesarios para todos y creo que todas las partes tuvieron el espacio para manifestar dónde se sentían cómodos. Yo creo que fue un buen ejemplo de trabajo en conjunto. Es cierto que fueron meses muy intensos. Cuento una anécdota. Al mes 10 de pandemia, una noche ya tarde en casa, me suena el celular y era mi CEO y me dice, te llamo simplemente para decirte que hoy por primera vez no hablamos. Lo cual es un buen síntoma. Y creo que tiene que ver con esto, con el hecho de decir, de a poquito nos fuimos acomodando y el hecho de decir, vamos entrando a esta nueva normalidad. Donde yo digo la nueva normalidad no es ni buena ni mala, es. Y nosotros, por ejemplo, no elegimos dónde están los clientes ahora o por qué canales eligen transaccionar. Tenemos que aceptarlo y tenemos que aceptar nuestro modelo de negocio y adaptar nuestro modelo de negocio a eso. Y para eso creo que el rol de comunicación y asuntos públicos, para que todas las partes entiendan cuál es la nueva realidad, es fundamental. Juan, y aparte en un contexto en el que los bancos están transformándose muchísimo, están transformándose definitivamente en plataformas financieras. Eso implica... De hecho, te digo una cosa, por cada vez que me equivoco y digo la palabra banco, tengo una pena de 100 pesos. ¿Tenés que ponerla a un lado en un chanchito? Estamos haciendo ahí una. Está bien, claro, hablamos de plataformas financieras hoy por hoy. Está toda esta cuestión con los fintech, está toda esta cuestión de inversiones recontra importantes del sector bancario para poder estar a tono con las demandas de los consumidores. Me interesa que me cuentes esa transformación en particular. Que realmente es así. En Santander tenemos como norte transformarnos en una plataforma abierta de servicios financieros. Y no es solo declamativo. Te doy un ejemplo.
además del banco tradicional, el año pasado nosotros lanzamos GetNet, que es el servicio de cobros para comercios. Este año lanzamos Santander Consumer. A fin de año va a estar operativo Openbank, que es el banco digital de Santander. Y hay 2 lanzamientos más, los cuales no puedo comentar todavía. Es decir, lo que quiero decir es, alrededor del banco hay islas, los llamamos speedboats internamente, que tiene que ver con emprendimientos tipo fintech que van conglomerando esto que es un ecosistema. Y creemos que efectivamente el futuro va a trabajar como plataformas, donde qué forma va a adoptar y qué servicio va a dar Santander va a depender de lo que demanden los consumidores. Por lo tanto, en cierta forma, el concepto de banco ya no se encasilla. Claro. No refleja hacia dónde va a ir Santander en la evolución de los servicios financieros. Y aparte algo que pasa específicamente con Santander, y después lo amplío un poco a las otras empresas que nos acompañan hoy, es que, digo, definitivamente el concepto de banco dejó de quedarles bien perfecto y aparte trabajan con mucha agilidad. Han hecho este cambio en muy poco tiempo, además. Me interesa también que me cuenten ustedes si tuvieron que vivir una transformación así tan esencial, digo, del core de su negocio, en este tiempo también. En el caso de por ejemplo, el caso de los autos, me parece que es también un caso paradigmático. Digo, estamos hablando de autos autónomos, de autos híbridos, cada vez más la tecnología se mete en el sector. ¿Cómo se están preparando desde Volkswagen para eso? Desde el punto de vista comunicacional, no tanto desde estamos comprando esta empresa, estamos comprando esta tecnología. ¿Cómo lo comunicás el nuevo auto? Digamos, un poco lo que estamos comunicando es que ya no somos más una empresa de autos, sino que vendemos movilidad, ¿no? Ya no producimos autos, sino que vendemos movilidad y la movilidad que el cliente quiere, y una de las cosas que más está enfocado hoy es la estrategia que llamamos Way to Zero, que es llegar a 0 emisiones en el 2050. No solamente en lo que es en la producción del auto, sino también, y en el auto en sí mismo, sino en todo el proceso productivo y en cada una de las tareas que realizamos dentro de la compañía. Por eso, bueno, en el caso nuestro, específicamente la inversión que se hizo de casi $1 billón en Argentina implicó una nueva planta de pintura que es totalmente compatible con el medio ambiente, que implica 80% de reducción de agua, de partículas, tiene 600 veces menos emisiones que lo que establece la normativa. Entonces, la transformación se está dando no solamente en lo que es el uso del auto, en lo que es el modelo del auto, en lo que es el auto autónomo, en lo que es el auto eléctrico. Volkswagen está enfocada en la venta de autos eléctricos y el futuro de Volkswagen es hacia el auto eléctrico, sino en una compañía totalmente compatible con el medio ambiente, 0 emisiones al 2050, y eso es el Way to Zero, es el eslogan que estamos comunicando hoy y que es la estrategia de la compañía. Tienen eso en común mucho con Unilever, porque digo, una de las grandes banderas de la compañía, desde el CEO en adelante, o sea, desde en su momento, fue toda esta cuestión de la sustentabilidad como bandera. Es el core del negocio. O sea, la razón de ser de Unilever es que la sustentabilidad esté en lo cotidiano, sea cotidiano. Y no solamente el tema del cambio climático, sino lo social. Por eso te hablaba antes de el impacto de una compañía del tamaño de Unilever en las comunidades donde operamos. Fue relevante en momentos de pandemia. Lanzamos programas de capacitación a referentes de merenderos, o sea, estuvimos ahí donde la comunidad lo necesitó. Y lo que hicimos también fue el tema de la cadena de valor, esto que te comentaba antes de Unipyme. O sea, las pymes no tenían un protocolo que les bajaba de global para saber cómo operar. Entonces lo pusimos a disposición, las ayudamos con financiamiento, con facturas de crédito y demás. Y hablando del tema agilidad, nosotros también veníamos con ese tema, el cambio cultural del mindset de la góndola a lo digital, y la realidad es que lo que vino a traer la pandemia es, de nuevo, la revolución, acelerar ese proceso para que hoy el consumidor me quiere en la web. Entonces hicimos eso, ¿no? Lanzamos un montón de programas digitales y siempre teniendo en el corazón del negocio las necesidades del consumidor, un consumidor que además quería productos innovadores. Lanzamos productos para diluir en el medio de la pandemia, los lanzamos a un costo menor, cosa de también tener en cuenta la coyuntura, que era algo que probablemente no se podía pagar. Así que creo que nos vino a traer eso, agilidad, empatía, y acelerar las transformaciones que ya se venían dando, pero de manera no tan rápida.
Bueno, la verdad es que en los seminarios, como en la tele, el tiempo es tirano, podemos decir. Pero tengo una última pregunta que me interesa y es casi personal. Básicamente me interesa que me cuenten para ustedes cuáles son los grandes desafíos que tiene la comunicación, ¿sí? Tanto interna, externa, corporativa, asuntos públicos, lo que ustedes consideren que es el foco que va a estar en los próximos 2 años, 5 años. Está bien, me van a decir, no sabemos cómo vamos a terminar el año. Pero digo, dentro de un poquito de tiempo, mediano plazo, ¿cómo piensan o cómo pensás vos, por ejemplo, Angie, del tema comunicación y cómo va a evolucionar? Yo creo que uno de los desafíos que tuvimos el año pasado y que creo que continúa y que tenemos que ir a un híbrido es esto digital, ¿no? Para nosotros fue el lanzamiento del Taos y habíamos armado todo un programa enorme de cómo lo íbamos a lanzar en un estadio con no sé cuántas personas. Bueno, todo eso desapareció y pasamos a lo totalmente digital. Entonces, me parece que el desafío más grande hoy que tenemos es volver a un híbrido. Ni va a ser todo digital como estamos acostumbrados este último año, como se dio este último año, y ni va a ser presencial, me parece, como estábamos acostumbrados antes. Entonces, lograr ese híbrido en que tengamos cercanía con el cliente, tengamos cercanía con cada uno de los stakeholders, que volvamos a tener ese contacto personal, pero que sigamos manteniendo la inmediatez y lo que cada uno en distintos lugares puede seguir comunicado de lo digital. Perfecto, unidos, pero diferente que antes. Nati. Yo creo que el gran desafío o la oportunidad que tenemos es de ser auténticos a la hora de comunicar, ¿no? Me parece que en el pasado por ahí era como la comunicación unidireccional y te cuento lo que a mí me gusta contarte. Y cuando uno realmente tiene un propósito incorporado en la compañía y hace cosas que valen la pena, después la comunicación fluye, ¿no? Es pasar del storytelling al story doing y es un gran desafío para los comunicadores. Me gusta el story doing. Es un buen concepto para traer también en este summit. Juan, cerrás vos. Contanos un poco cuál es tu visión. Sí, yo diría desde lo estructural de cómo va a cambiar la comunicación va a cambiar porque va a cambiar la sociedad post pandemia. Me parece que en el rol de comunicación o de asuntos públicos es clave que nosotros tengamos la sensibilidad para leer hacia dónde van esos cambios. Yo creo que vamos a pasar de una comunicación muy segmentada en productos, en servicios, en consumo, a una comunicación que incorpore más valores, empatía, cercanía, porque creo que si algo nos dejó esta pandemia es la necesidad de volver a las raíces. Y las empresas van a tener que captar esa sensibilidad de que no alcanza con el producto, con el buen servicio, hoy tener que estar conectado desde la empatía, desde las raíces, desde lo que realmente importa. Y a nivel profesional, del gremio y demás, creo que tenemos que ir también a una comunicación un poco más data-driven de lo que somos. Empezar a romper las ataduras que tenemos, que por venir del mundo de la comunicación tenemos que medir más y tenemos que tratar de respaldar un poco más con números, porque hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 10 o 20 años, todo se puede medir, también en comunicación. Y creo que tenemos que zambullirnos un poquito más en ese mundo en los próximos años.